Fabio Osa, bienvenido a nuestra casa de estudios, la Universidad Francisco de Paula Santander. El doctor nos acompañará hoy con la conferencia Gestión Curricular de la Educación Superior. Quiero darles algunos datos importantes en el tema académico, algunos aspectos académicos del conferencista del día de hoy, con el que arrancamos esta nueva edición del taller de desarrollo profesoral. El doctor Arley Fabio es doctor en educación, magíster en educación, licenciado en educación y tecnólogo en empresas asociativas, y también es docente e investigador de la Universidad de Antioquia, que hace parte del Departamento de Pedagogía adscrito a la Facultad de Educación. Doctor Arley Fabio, muy buenos días y bienvenido nuevamente a nuestra casa de estudios. Bueno, buenos días para todas y todos los asistentes a este encuentro institucional. En primer lugar, pues agradecer a la institución y directivas de la institución universitaria de la Universidad Francisco de Paula Santander, pues por la invitación que me realizan a compartir con ustedes estas miradas sobre lo que es la gestión de la educación superior, la gestión del currículo en la educación superior. Bueno, les decía hace un momento, después de esta vicisitud técnica, pues que agradecía a la institución y a las autoridades académico-administrativas de la Universidad Francisco de Paula Santander, pues por la invitación a compartir con el estamento académico-administrativo de la universidad estas miradas sobre la gestión curricular en la educación superior. Las miradas que quiero compartir, pues, se estructuran a partir de los siguientes componentes. En primer lugar, pues, dialogar sobre una hipótesis y es cómo la gestión curricular podría ordenarse y funcionar como un dispositivo de gestión que, configurado desde distintos niveles, pues genera efectos de campo, efectos de tensión en el campo de la educación superior. Posteriormente, pues, de esta mirada de la gestión curricular como dispositivo, mirar entonces la relevancia que tiene el paradigma curricular dentro de las tradiciones y paradigmas pedagógicos que han sido relevantes en Occidente, y pues a partir de esos elementos mirar relaciones de complementariedad y diferencia, sobre todo entre el paradigma pedagógico y el paradigma curricular. A renglón seguido, pues, abordar, recordar, problematizar el concepto de currículo desde distintas miradas de teóricos, para en esas miradas identificar series conceptuales, conceptos que le dan endoconsistencia a ese concepto de currículo, y pues a renglón seguido mirar
apuestas, teorías curriculares que en conjunto con esos elementos conceptuales y teóricos constituirían, a mi modo de ver, elementos fundamentales para la conducción, para la práctica, para el despliegue curricular que como docentes debemos desarrollar en la escuela universitaria. Cerrando pues la exposición con las implicaciones, a mi modo de ver, que las apuestas curriculares que desarrollamos como docentes deben de tener en la contemporaneidad. Planteados estos elementos, entonces, pues, miremos el por qué a modo de hipótesis, pues, podríamos considerar que podríamos considerar la gestión curricular como un dispositivo, ¿cierto? ¿Y por qué la consideraría como un dispositivo? Porque la gestión del currículo podríamos entenderlas desde unos procedimientos, pero también desde unas instancias, unos procedimientos de gestión y unas instancias que controlan precisamente el currículo. Dentro de los procedimientos, pues estarían estos que ustedes están viendo acá en pantalla, el procedimiento de planear lo curricular, de organizar lo curricular, de dirigir, controlar y evaluar lo curricular. Y aquí, pues, estos procedimientos nos muestran que lo curricular no se configura solamente en el espacio áulico. Por supuesto que ahí en el espacio áulico también lo curricular juega un papel muy importante, pero de igual manera lo curricular se configura en otros escenarios, en escenarios de facultad, en escenarios de universidad, en escenarios regionales, en escenarios nacionales, en escenarios internacionales. ¿Y por qué? Pues porque de todas maneras el currículo al tener el poder de configurar una realidad, pues se convierte en un objeto discursivo que está presente en un campo de tensiones, en un campo de posiciones y oposiciones donde diversos actores, como lo decía hace un momento yo, del orden internacional, nacional, regional, institucional, piensan de manera no siempre convergente la mirada sobre lo curricular. En ese sentido, los procesos de planeación y organización, por ejemplo, que en el plano internacional se pueden dar en lo curricular desde lógicas como el neoliberalismo, como la globalización, como el actual mundo digital, el mundo de la información, la sociedad de la información, pues pueden en determinado momento entrar en tensión con las miradas curriculares que un docente, por decir algo, de un programa de filosofía o de un programa de educación o de un programa de artes o de un programa o otro tipo de programa de ciencias exactas o naturales o ciencias sociales pueda tener frente a lo curricular. Me explico. Quizás si desde lógicas internacionales lo curricular puede pensarse desde una racionalidad mucho más instrumental, mucho más utilitarista, mucho más pragmatista, mucho más funcionalista, pues
puede ocurrir que esas miradas que en el plano internacional se dan para dirigir lo curricular no sean compartidas en la planeación y organización y dirección curricular que un profesor pueda entrar a realizar para un grupo en un pregrado o en un programa determinado, ¿no? En ese sentido, pues, estos procedimientos, precisamente a modo de hipótesis, al poder ser analizados en la complejidad en la que se da la configuración de lo curricular en distintos planos macrocurriculares, mesocurriculares y microcurriculares, podría entonces podrían entrar a mostrarnos estos procedimientos, esta planeación, organización, dirección, control, evaluación, la lógica de cómo esa gestión curricular podría funcionar en una lógica de dispositivo, es decir, con discursos, con procedimientos, con reglamentaciones, etcétera, que entrarían a hacer que lo curricular se comporte en una lógica, digámoslo así, de saber y de poder, ¿sí? De igual manera, esa hipótesis de que la gestión curricular funciona como un dispositivo podría verse también en estas, bueno, también la hipótesis estaría no solamente en los procedimientos que acabamos de ver, sino también en estas instancias de control en las que se mueve lo curricular y la gestión de lo curricular como dispositivo. En este sentido, una primera instancia sería precisamente las racionalidades que se mueven en torno a lo curricular, desde las formas de institucionalización que se le da a lo curricular, porque lo veíamos hace un momento, las formas de institucionalización no necesariamente son convergentes en la configuración de lo curricular, en la planeación, en la organización, en la dirección, en el control y en la evaluación de lo curricular. Quizás, por ejemplo, para el Ministerio de Educación Nacional, a manera de ejemplo, sean muy importantes, por decir algo, los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Pero quizás para las comunidades educativas sean relevantes esos resultados de aprendizaje, no solamente desde una óptica, por decir algo, del saber saber y el saber hacer, sino que esas comunidades educativas quieren que esos resultados de aprendizaje vayan y se anclen con mucha más fortaleza, por decir algo, en un saber ser y en un saber sentir, ¿cierto? Entonces ahí las formas de institucionalización, ¿cierto? Esas políticas institucionales, esas directrices, esos lineamientos curriculares, esa racionalidad burocrática, como lo decía Weber, en el sentido de que hay unas instancias superiores de donde se emanan unas políticas, entonces desde esas instancias superiores se emanarían determinado tipo de políticas, pero en las comunidades educativas quizás esas racionalidades políticas del orden internacional o del orden nacional, pues no necesariamente pueden ser compartidas, pueden ser leídas, pueden ser reconocidas, pero también pueden buscársele, digámoslo así, por parte de esas comunidades educativas, racionalidades que generen puntos de fuga a esas formas de institucionalización curricular que en otras instancias se puedan estar dando, ¿cierto? Y cuando me refiero a puntos de fuga es a anclajes
curriculares mucho más sustentados pues en miradas filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas, pedagógicas o curriculares vistas desde una racionalidad pues mucho más crítica o miradas pues mucho más complejas de esa realidad que en determinado momento se estén dando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estas instancias de control que comprenderían esa gestión curricular como dispositivo, además de estar compuestas por racionalidades y formas de institucionalización, a manera de hipótesis, estarían también compuestas pues por objetivos, ¿cierto? Objetivos no siempre convergentes, ¿cierto? Lo vuelvo y lo reitero. O convergentes, ¿cierto? O convergentes. En determinado momento, pues puede haber convergencia entre las directrices que, por ejemplo, se da en una vicerrectoría como una vicerrectoría académica o una vicerrectoría de docencia, haber convergencias con los objetivos que se están desarrollando pues en una facultad o o en un programa o en un aula de clase determinado. Pero no siempre pues existiría esa linealidad. En ocasiones podrían mirarse otras perspectivas en los objetivos curriculares que, como lo decía hace un momento, entren en tensión, por ejemplo, con miradas neoliberales o miradas instrumentales o miradas funcionalistas o racional tecnológicas de lo curricular. Otro componente tendría que ver con los sistemas de diferenciación, ¿cierto? Es decir, porque así como decíamos que el currículo tiene el poder de configurar una realidad, pues el currículo también crea sistemas de diferenciación. ¿Y por qué? Pues porque la gestión curricular como dispositivo genera esos sistemas de diferenciación, por ejemplo, cuando pues desde medidas jurídicas, desde decisiones económicas o desde posiciones tradicionales, se gesta y se configura un currículo para generar una diferenciación. ¿Diferenciación cómo? Hombre, pues no es lo mismo un joven, una joven que se esté educando en unos equipamientos escolares, por ejemplo, con todas unas posibilidades en esos equipamientos escolares, posibilidades de laboratorios, de espacios verdes, de espacios de ocio, de espacios de ejercitación, de espacios de deporte, de espacios de arte, de espacios de descanso, de espacios académicos, de espacios como bibliotecas, entre otros, ¿cierto? O inclusive a un chico que sencillamente, o a una joven que sencillamente se esté educando en un lugar donde no haya sino un patio y aulas, ¿cierto? Ahí en la arquitectura, pues como lo acabamos de ver desde este ejemplo, hay un sistema de diferenciación muy grande. ¿Por qué? Pues porque la primera arquitectura le va a proporcionar a ese joven o a esa joven, digámoslo así, una formación y una educación mucho más vivificante, mientras que la segunda arquitectura, pues, evidentemente va a limitar esos procesos formativos. Entonces ahí podemos ver también un ejemplo de esos sistemas de diferenciación que se dan, ¿cierto? Pues, por plantear un asunto, ¿cierto? Los sistemas de diferenciación. Sí, claro.
Profesor Alex. Sí, señor. ¿Te puedo interrumpir con todo respeto para plantearle la necesidad de... Me agrada cuando habla de las competencias y del desarrollo de los resultados de aprendizaje, pero vemos que todo el mundo se ha centrado en resultados de aprendizaje, pero se le olvidó la formación y se le olvidó el proceso que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, el resultado del aprendizaje, con todo respeto, se refiere al hacer. Se nos olvida el aprender a conocer y se nos olvida el aprender a desarrollar procesos mentales. Entonces, ¿qué papel juegan los resultados de aprendizaje frente a los objetivos y frente a las diferenciaciones de los programas? Alberto Sarmiento, Departamento de Humanidades. Alberto, yo con todo el respeto te agradecería guardáramos esa pregunta para el final. Voy a mirar el tiempo, son las 9 de la mañana, preveo estar más o menos hasta las 9:40, unos 40 minutos, y entonces ahí sí como abrir como un espacio de diálogo como para avanzar. Entonces, Alberto, ahí tenemos en punta tu inquietud, ¿vale? Está bien, a esa hora se le olvida a uno, pero bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, de igual manera, esos sistemas de diferenciación dentro de esa gestión de lo curricular podrían verse, por ejemplo, de igual manera en, en ejemplos como, además del que les puse de la arquitectura escolar, en ejemplos como la cobertura, ¿cierto? O sea, no es lo mismo un aula con 20 alumnos que un aula con 40 alumnos, ¿cierto? Entonces, ahí la dinámica pedagógica, curricular y didáctica se ordena y funciona de otra manera, y eso genera también sistemas de diferenciación en esa dinámica curricular. O, digámoslo así, el cómo, digámoslo, hay ciertos grupos poblacionales que en su dinámica curricular se anclan en formas educativas, formativas y de enseñanza y aprendizajes más ancladas a racionalidades liberales, a formas liberales, y otros grupos poblacionales anclan esas formas de institucionalización y esas racionalidades y esos procesos de enseñanza y aprendizaje a formas más conservaduristas de enseñanza, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí hay un ejemplo también de esos sistemas de diferenciación que se darían dentro de esas instancias de lo curricular como dispositivo. Y por último, pues las modalidades instrumentales que se mueven en esas instancias de control, en esas modalidades instrumentales, pues hay toda una serie de elementos, ¿cierto? Lenguajes, procesos de inspección y vigilancia, de control, multiplicidad de registros. Por ejemplo, que las instituciones de educación superior, las instituciones de educación básica y media, en determinado momento tienen que entrar a reportar para sustentar una calidad anclada a ciertas lógicas racionales, ¿cierto? Entonces, podríamos mirar ese asunto. Ahora, el por qué, digámoslo así, iniciar la conversación planteando esa hipótesis, ¿cierto? Porque un poco esa hipótesis nos permite ver la complejidad en lo que se mueve lo curricular, como la gestión de lo curricular como dispositivo. Una gestión curricular que, digámoslo así, hoy en Occidente, dentro de las tradiciones y paradigmas pedagógicos que se visibilizan con más fuerza en la teoría social existente, tiene gran peso.
¿sí? El paradigma curricular que emerge de la tradición anglosajona, hoy en Occidente, también a manera de hipótesis, me atrevería yo a decir que es el paradigma con mayor peso en la escuela, no solo en la escuela universitaria, en la escuela en general. Y no es que no existan otros paradigmas, no, existen otros paradigmas como los que ustedes están viendo acá, por ejemplo, el paradigma germánico, perdón, la tradición germánica con su paradigma de la pedagogía, o la tradición francófona con su paradigma de las ciencias de la educación, o la tradición latinoamericana que pues en la que está presente, digámoslo así, un manejo hegemónico de esos paradigmas, pero donde también hay un diálogo o se busca un diálogo entre esos paradigmas, o se gestan epistemologías propias de lo pedagógico en esa tradición latinoamericana, ¿sí? Ahora, realmente no es que lo curricular sea lo exclusivo, lo único que hoy se vivencia en la escuela universitaria. No, no solamente lo curricular, obviamente también lo pedagógico. Lo que pasa es que me parece que, y lo decía hace un momento a manera de hipótesis, me parece que lo hegemónico en la escuela universitaria no es lo pedagógico, es lo curricular, ¿sí? Ahora, no es que lo pedagógico no esté, no, lo pedagógico está presente, pero con una hegemonía de lo curricular. Y tampoco podríamos decir que las ciencias de la educación tampoco están en la escuela universitaria, claro que sí. En la escuela universitaria las ciencias de la educación se necesitan desde esa tradición francófona, ciencias de la educación, por ejemplo, como la administración educativa. ¿Qué sería una universidad, por ejemplo, sin la ciencia de la educación de la administración educativa? ¿O qué sería de una universidad sin la ciencia de la educación de la tecnología educativa? ¿O qué sería de un maestro en el aula de clase sin unos fundamentos de filosofía educativa? ¿O qué sería de una facultad de educación sin sin unas miradas sobre la ciencia de la educación de la sociología educativa? Entonces, en ese sentido, las ciencias de la educación también están presentes en la escuela universitaria, como lo está lo pedagógico desde la tradición germánica. Pero ahí lo anglosajón, lo curricular es lo hegemónico, ¿cierto? Y obviamente, pues, digámoslo así, en esa tradición latinoamericana yo les decía que hay un diálogo, precisamente por eso hay un diálogo, y en la tradición latinoamericana tratamos de recoger los elementos más valiosos o no de esas tradiciones francófonas, germánicas y anglosajonas, y las retomamos en nuestra dinámica pedagógica, curricular y didáctica, ¿cierto? Entonces, en ocasiones las ponemos a dialogar, o en ocasiones le damos preponderancia solo a una tradición y a un paradigma, o a otro, ¿cierto? Y también, pues, en ocasiones intentamos construir epistemologías propias, por ejemplo, las de Freire, ¿cierto? Con una pedagogía del oprimido, con una pedagogía de la liberación, con pedagogías más populares, participativas, o, por ejemplo, como lo ha hecho el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, buscar en la historicidad de la pedagogía, pues, nuevas epistemes y nuevas epistemologías que, pues, permitan ordenar y poner a funcionar de una manera distinta las lógicas pedagógicas, educativas y curriculares en el país y
en contextos pues internacionales, ¿cierto? Ahora, la pregunta es entonces, como sujetos de saber, se hace necesario que realicemos análisis de las series conceptuales que se dejan ver tanto en ese paradigma curricular como en ese paradigma pedagógico, ¿cierto? Para no mirar pues relaciones entre lo germánico y o lo francófono o lo anglosajón y lo francófono o lo anglosajón y lo latinoamericano, voy a focalizar la problematización que sigue solo en lo curricular y lo pedagógico, es decir, en esa tradición anglosajona y germánica, ¿cierto? Que como sujetos de saber, es decir, como maestros, profesores, estudiantes o asesores, el nombre que o el rol que en determinado momento queramos asumir, pues considero que es necesario reconocer. En primer lugar, haciendo un foco a lo curricular, podríamos decir que el currículo se podría problematizar a partir de la siguiente serie conceptual que aparece ahí, ¿cierto? Podríamos decir que en determinado momento histórico, a finales del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer positividades discursivas de el currículo, de lo curricular, en Occidente, el currículo se entendía como actividades, ¿cierto? Ya entrado el siglo XX en el contexto internacional, el currículo se entendía como experiencias, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para Franklin Bobbitt, el currículo era eso, eran actividades y experiencias que la escuela debería de proporcionar a los estudiantes con el objeto de prepararlos para la vida adulta. Observemos pues en esa mirada un anclaje muy utilitarista, muy funcionalista, muy pragmatista de lo que es el currículo, ¿cierto? El currículo para otros, por ejemplo, para Torres, podría, o para Alba, ¿cierto? Podría entenderse como aquellas creencias, aquellos valores, aquellas costumbres, aquellas normas que circulan por el ámbito escolar, ¿sí? Es decir, el currículo no son solo conocimientos. En nuestra interacción pedagógica no circulan solo conocimientos, no se problematizan solo conocimientos, no se crean solo conocimientos. En nuestra interacción pedagógica también circulan hábitos. Miremos, por ejemplo, los hábitos que nos está creando la virtualidad, ¿cierto? Esta virtualidad que llegó para quedarse, ¿cierto? Ahí ya viene la cepa Delta en camino, ¿cierto? Llevamos 1 año y medio y llega la cepa Delta, es decir, entramos a un nuevo ciclo donde la virtualidad se sigue afirmando, ¿cierto? Sigue afianzándose y con ella se van creando nuevos hábitos, nuevas experiencias. Se van teniendo otras costumbres, se van incorporando otros lenguajes, otros símbolos, otras actividades, ¿sí? Entonces, en medio de partir, del compartir, del problematizar lo curricular como aquellos conocimientos que se ponen a circular, detrás de esos conocimientos hay
otra serie de elementos que acompañan su despliegue, como los que se están viendo aquí en esta serie conceptual, ¿cierto? Ahora, si lo curricular en parte podríamos problematizarlo de esta manera, pues lo pedagógico habría que analizarlo a partir de los conceptos articuladores que ustedes pueden ver ahí. Podrían ser esos conceptos articuladores, podrían caber otros más, ¿cierto? La escuela, la evaluación, pero bueno, yo me la jugué por estos 5 conceptos articuladores, un poco en la perspectiva pues de Zuluaga y Echeverri, ¿cierto? Y es que observemos que entonces lo pedagógico podríamos problematizarlo a partir de aquello que piensa y reflexiona y dispone prácticas sobre la educación y la formación, ¿cierto? Hay retorno, ¿verdad? Estamos en este momento conectados, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, lo estamos escuchando, doctor. Qué amables por su retorno. Muchas gracias. Entonces, la pedagogía pues problematizaría y generaría un saber, pero también reflexiones para acompañar esa práctica en relación a lo educativo y lo formativo. Ahora, en ocasiones lo pedagógico no se ancla en lo educativo y lo formativo, en ocasiones lo pedagógico se ancla a la instrucción, ¿cierto? Es decir, a la transmisión de conocimientos, no a la problematización de ese saber, para a partir de la problematización de ese saber poder deconstruir, construir, saber, forjar saber, ¿cierto? O una instrucción que solo, como lo plantea ahora el profesor, se ancla solo en un saber para ser, sin ninguna formación, donde el ser importa poco, ¿cierto? Donde expandir esas capacidades, esas potencialidades del ser, no se ve como pertinente políticamente, socialmente, antropológicamente, y no se ve pertinente pues porque importa es un ser que se conecte a la productividad, al mercado, al consumo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces a veces lo pedagógico se ancla en lo instructivo y sus procesos de enseñanza y aprendizaje entonces apuntalan a lo instructivo o apuntalan a lo educativo y formativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, al relacionar, al mirar relaciones de diferencia y complementariedad entre lo curricular y lo pedagógico, permítame, tomo un poco de agua, pues podríamos ver que dentro de ese diálogo del que hablábamos acá, ese diálogo, ¿cierto?, que se da, que se puede dar entre esas tradiciones y culturas, ¿cierto?, al poner a dialogar lo curricular con lo pedagógico, podríamos decir que la pedagogía le posibilita a lo curricular resignificar lo educativo y lo formativo, orienta lo curricular desde una óptica educativa y formativa, porque ¿qué serían de esas actividades, de esas experiencias, de esos valores, de esas creencias, de esos conocimientos, si esos conocimientos solo instruyen o al contrario, si esos conocimientos educan, si esos conocimientos forman? Ahí se dan lógicas diferentes. O si esas experiencias que estamos dando curricularmente, esas actividades que estamos proponiendo curricularmente, esos valores que estamos poniendo a circular curricularmente, no forman
ni educan en un sentido vital, sino que deforman y deseducan en un sentido no vital. ¿Sí? Entonces ahí, para nosotros como docentes universitarios, a mi modo de ver, en este diálogo curricular que estamos teniendo, me parece fundamental que pongamos a dialogar estos dos paradigmas, el paradigma pedagógico y el paradigma curricular, porque consideraría yo que lo pedagógico potencia lo curricular en demasía, lo potencia en tanto como docentes en el aula. No solamente vamos a desarrollar esto, sino que vamos a desarrollar esto, pero pensando en que en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, esto que vamos a desarrollar desde lo curricular requiere anclarse en una potencia educativa y una potencia formativa. Es decir, requiere que en esa interacción entre el estudiante, el profesor, el docente, el maestro, realmente exista una interacción potenciadora, ¿cierto? Y que en esa misma relación pedagógica exista una perfectibilidad, una expansión de esas capacidades del humano, ¿sí? Del humano en todas sus formas, ¿cierto? No solamente en sus formas cognitivas, ¿cierto? Porque miren que aquí en la teoría social existente, en la teoría social existente, lo curricular se ancla mucho en esto, pero miren que no aparece lo sensitivo, no aparece lo emocional, ¿cierto? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, muy bien. Obviamente, pues la relación pedagógica y curricular en la que el maestro, el profesor, el asesor o el estudiante se mueven, le implica al profesor el que tenga que transitar por una serie de ejercitaciones investigativas que le permitan hacer del espacio áulico un espacio donde se pueda problematizar y crear saber, como lo decía hace un momento. Es decir, formas de construir y problematizar desde la ejercitación investigativa. Entonces, en ese sentido, en esta relación pedagógica y en esta dinámica curricular, como docentes es necesario que despleguemos toda una serie de paradigmas en el aula de clase, ¿cierto? Es decir, ¿qué tipo de paradigmas? Pues los que conocemos. Paradigmas sean positivistas o interpretativos o críticos o emergentes, ¿cierto? Y enfoques pues de carácter empírico-analítico o histórico-hermenéutico o crítico-social, o transdisciplinares y complejos, ¿cierto? Pero de igual manera que en esa interacción en la que tenemos que educar y formar desde el despliegue de estos elementos que estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? También nuestra experiencia de enseñanza y aprendizaje sea atravesada pues por diseños cualitativos, cuantitativos, participativos, sistémicos, ¿cierto? Es decir, en síntesis, que nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje esté incrustada en métodos de investigación, en síntesis, en ejercitaciones investigativas. En ejercitaciones investigativas que vayan vivificando y ampliando y fortaleciendo y potenciando en ese sujeto con el que interactuamos una actitud científica, un espíritu científico. Y cuando hablo de ejercitaciones investigativas, hablo de múltiples ejercitaciones investigativas.
buscar información, leer información, releer información, fichar información, reescribir información, relacionar información, correlacionar información, crear con información, citar información, referenciar información, bueno, qué sé yo, una multiplicidad de ejercitaciones que deben de ir acompañando nuestro proceso precisamente en esas prácticas pedagógicas, curriculares y didácticas, en donde pues en esas prácticas, desde esas metódicas, tenemos que entrar a plantear problemas, a problematizar conceptos desde pues las experiencias, experimentaciones y metodologías pues que propongamos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Además, pues en mi modo de ver, dentro de la conducción curricular, de poder reconocer estas relaciones de diferencia y complementariedad entre lo pedagógico y lo curricular, se hace necesario también que, pues, como docentes universitarios, tengamos miradas de lo que es lo curricular. Y lo curricular como noción o concepto es polivalente. Aquí, por ejemplo, les presento yo 3 definiciones de currículo, una de Bobbitt, otra de Nelson López, otra de Lauren Stenhouse, algunas conocidas por ustedes, por algunos de ustedes, tal vez otros no, donde, por ejemplo, miren cómo se percibe el currículo, serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar en la perspectiva de desarrollar sus habilidades para hacer bien las cosas que componen los asuntos de la vida adulta. Lo decíamos ahora un poco desde esa mirada de Bobbitt y esa definición, noción muy propia de un mundo industrial, de una industrialización que se estaba acentuando a principios del siglo XX y que pues requería, era sujetos funcionales y útiles para la vida adulta, ¿cierto? En ese sentido, Nelson López en esta segunda definición nos plantea una noción donde dice que el currículo es concebido en ocasiones a partir de necesidades administrativas. Es decir, en ocasiones el currículo no es concebido a partir de necesidades curriculares, de necesidades pedagógicas, de necesidades educativas, de necesidades didácticas, de necesidades sociales, de necesidades políticas. En ocasiones el currículo es concebido solo a partir de necesidades administrativas. La contabilidad, la eficiencia, la gestión, ¿sí? Determinando qué es lo que debe de ser lo curricular y por lo tanto pues como una serie estructurada de resultados de aprendizaje cuya consecuencia es un currículum completamente preespecificado y cerrado de antemano, ¿cierto? Un currículo que no da cabida a la inquietud, que no da cabida al asombro, que no da cabida a la indagación, que no da cabida a la angustia, ¿cierto? Así, bueno, ¿y cómo es que voy a resolver este trabajo de tesis? ¿Cómo es que voy a resolver este problema de investigación? ¿Qué hago? ¿Por dónde transito? No. Aquí el currículo es predeterminado. Contrario a lo que nos dice Stenhouse, donde en esta última definición, pues el currículo permanece a la discusión crítica, ¿cierto? Puede ser realimentado,
puede ser cuestionado, puede ser reelaborado, puede ser flexible, no es necesariamente predeterminado y desde sus procesos puede tener ajustes, puede tener cambios, ¿cierto? O miremos, por ejemplo, estas otras miradas de currículo, ¿cierto? Un territorio acotado y regulado del conocimiento, que representa los contenidos que el profesorado y los centros educativos tendrán que desarrollar, ¿cierto? Una mirada bastante estrecha de lo que es el currículo, ¿cierto? El currículo solo transmitiendo conocimientos, ¿cierto? Un saber, pero un saber donde no parecen haber horizontes éticos, políticos, estéticos, críticos. Otro tipo de elementos, lógicas, relaciones que permitan mirar lo curricular en esas lógicas de saber-poder, ¿cierto? Entonces, ahí Jimeno nos muestra, José Jimeno Sacristán nos muestra el cómo esta sociedad de manera hegemónica hemos entendido lo curricular, solo desde los contenidos. Aquí Torres ya amplía y muestra que no son solamente esos conocimientos, son también destrezas, son actitudes, son valores, ¿sí? Que se adquieren, ¿cierto? Y Torres nos diría que esos conocimientos, esas destrezas, esas actitudes se pueden dar de manera deliberada o soterrada, de manera cubierta o encubierta, ¿cierto? En ese sentido, el currículo nos hablaría Torres, nos hablaría entonces de un currículo oculto, ¿cierto? A veces por las aulas o no, a veces no, siempre por las aulas, siempre por las instituciones, siempre por las sociedades, circulan en paralelo a al currículo formal o al currículo real, un currículo oculto, ¿cierto? Entonces, ocultamente, ¿qué valores estaremos enseñando? ¿Qué actitudes estaremos enseñando? ¿Qué destrezas estaremos dando, ¿cierto? De igual manera, miremos esta otra definición de Jimeno, es el texto que contiene el proyecto de reproducción y producción de la sociedad y de la cultura deseables, ¿cierto? El currículo como elemento que tiene la posibilidad de reproducir una sociedad, de reproducir el orden social existente o de producir una nueva sociedad, un nuevo orden social existente, o de reproducir o producir la cultura deseable, ¿cierto? De ahí que el currículo pues se convierta en un campo en el que circulan posiciones y oposiciones, ¿no? Bueno, otra definición sería la del ministerio, ¿cierto? Donde vemos que para el ministerio en la ley 115, en su artículo 76, plantea que el currículo es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, aquí vemos un currículo muy sustantivizado. Para el ministerio el currículo parecería no ser verbo, ¿cierto? Es decir, el currículo como el fluir, como el devenir, como el acontecer, como el improvisar, no parecería ser parte de esa definición, el repentizar, ¿cierto? Eso que va en un fluir permanente y va desplegándose por procesos ignotos, ¿cierto? O esta posición de Vilche, ¿cierto? El aprendizaje que la escuela deliberada y espontáneamente pone a disposición para que desarrollen plenamente sus potencialidades, pues los profesores y los estudiantes. Muy optimista Vilche, ¿cierto? Siempre cree que el currículo busca desarrollar potencialidades. En ocasiones
también el currículo las marchita, ¿cierto? Eso es importante también visibilizarlo. O de ALBA, ¿cierto? Síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa impulsada por diferentes grupos sociales con intereses diversos y contradictorios, ¿cierto? Miren aquí cómo lo que hablábamos al principio en esa gestión del currículo como dispositivo, ¿cierto? Cómo en ocasiones el currículo como propuesta político-educativa no se piensa de la misma manera en diferentes lugares, en diferentes instancias, por diferentes sujetos. De ALBA también nos diría pues que el currículo tiene aspectos estructurales, formales y procesuales y prácticos, ¿cierto? Así como dimensiones generales y particulares, ¿sí? De orden global, de orden nacional, de orden institucional, de orden de aula, de orden de un estudiante que determinan lo curricular, ¿cierto? No lo determinan, ¿cierto? No es lo mismo a nivel de aula un estudiante que tiene la fortuna, la bendición de tener su papá, su mamá en un empleo estable, vivir en una casa cómoda, tener un poder adquisitivo regular, poder tener una seguridad alimentaria, a alguien que no lo tiene, ¿cierto? O sea, ahí hay elementos particulares que, querámoslo o no, determinan la puesta en circulación de esos elementos curriculares de los que hablábamos hace un momento y la manera de que ellos puedan educar o formar. Girós y McLaren nos dirían que el currículo son formas de conocimiento y las prácticas sociales que legitiman y reproducen formas particulares de cultura, ¿cierto? En otras palabras, el currículo debería ser visto como una representación de un proceso de selección y exclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que se incluye en el currículo? ¿Qué es lo que se excluye? ¿O qué incluyo yo del currículo y qué excluyo yo del currículo? Deliberadamente o no, consciente o inconscientemente, ¿sí? O las sociedades que incluyen consciente o inconscientemente en lo curricular, ¿cierto? ¿Por qué lo digo que inconscientemente? Porque si las sociedades curricularmente y culturalmente, cultural y socialmente, su apuesta curricular es instrumental, racional, tecnológica, de manera preponderante, pues uno se preguntará, ¿esa sociedad y esa cultura tendrán conciencia de lo que curricularmente requieren para su vitalización? ¿O acaso esas prácticas curriculares, instrumentales, racional tecnológicas, no serán parte de su falta de conciencia histórica, política, social, cultural, ética y estética? Se preguntará uno, ¿no? Bueno, en fin, en todas esas nociones y conceptos que acabamos de ver, aparecen una serie pues de componentes que le dan endoconsistencia, pueden darle endoconsistencia a ese concepto de currículo. Aparecen palabras claves como esta, ¿cierto? Como que el currículo produce y reproduce órdenes sociales, sociedades, culturas, que el currículo se relaciona y es impactado por lo general y lo particular, que el currículo no son solamente estructuras, sino también procesos, que por el currículo no solamente circulan actividades, sino también contenidos, valores, experiencias, temas, ¿cierto? O que el currículo es un texto, sí, que requiere ser leído, problematizado, analizado, debatido, socioconstruido, que el currículo se mueve en medio de un campo, en un campo de tensiones y oposiciones, ¿sí? Y eso pues solamente desde estos conceptos o nociones que pudimos ver, ¿cierto? Pero realmente si trajésemos más,
aparecerían otros elementos que enriquecerían esa mirada sobre lo curricular, ¿cierto? Entonces, como docentes en la escuela universitaria, se hace necesario que, pues, digámoslo, reconozcamos, problematicemos, analicemos histórica, epistémica, epistemológica, críticamente, ¿qué es eso del currículo? ¿Sí? Para a partir de esa mirada, de esas miradas, poder entrar a recrear y a construir nuestra propia mirada frente a lo curricular. Pero así como en esa conducción de lo curricular en la educación superior se hace necesario mirar esa gestión curricular como dispositivo y mirar esas relaciones que se dan entre currículo y pedagogía y fundamentar conceptualmente lo que es el currículo para relacionarme de otras maneras con él. Se hace necesario también en esa conducción curricular en la educación superior, digámoslo así, afianzar teorías curriculares. Yo acercarme a lo que son esas teorías curriculares. Y aquí, pues las teorías curriculares podríamos entenderlas como una exploración de la experiencia educativa codificada en el currículo de la escuela, ¿cierto? Las teorías curriculares siempre nos están brindando miradas para entender la importancia educativa de las relaciones entre contexto, escuela, individuo, sociedad, cultura. Es decir, las teorías curriculares son pues apuestas teóricas compartidas por una comunidad educativa como la universitaria acerca del sentido y la importancia que tiene para esa comunidad lo educativo en términos de lo curricular, ¿sí? Serían pues también valores y principios que orientan las diferentes configuraciones curriculares, diferentes formas sobre cómo se puede configurar el currículo. Ellas pues reflejan la visión de mundo, las actitudes, los valores, los sentires, las prioridades respecto a la manera como una comunidad educativa quiere delinear o no los procesos curriculares y los procesos educativos. Ellas nos van también mostrando ordenamientos, funcionamientos, transformaciones y relaciones que podemos hacer frente a cómo se configuran objetos, conceptos y enunciaciones que determinan la racionalidad curricular en un escenario sociocultural determinado, entre ellos pues la escuela. Las teorías curriculares serían prácticas curriculares de las que se derivan reglas de formación y prácticas de las que podemos entrar a establecer pues regularidades para producir en relación a esas prácticas y esas regularidades saber, ¿cierto? ¿Qué teorías curriculares se visibilizan con mayor fuerza en la teoría social existente? Quizás los del campo educativo pues las tengan claras, los que están adscritos a facultades de educación, otros no tanto, pero en la teoría social existente, las teorías curriculares que más se visibilizan son estas y estas, ¿sí? Y en ellas lo curricular se ordena de diferentes maneras, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, en la teoría técnica del currículo, lo curricular se ordena bajo una lógica instrumental, bajo una racionalidad técnica, y el profesor aquí está jugando un papel
preponderante en los procesos de transmisión del conocimiento. En el currículo práctico ya la racionalidad es otra, ya hay una racionalidad práctica, una racionalidad donde no prima tanto lo teórico como en el currículo técnico, sino que prima son currículos por procesos, currículos por problemas, currículos por proyectos, currículos basados en investigaciones, en ejercitaciones investigativas. Y desde esa racionalidad práctica, pues ya acá, mientras acá en el currículo técnico el profesor era un transmisor, acá la relación entre el profesor y el estudiante, el maestro, el estudiante, el docente, el estudiante, es una relación de acompañamiento, de asesoría, de problematización, ¿cierto? Acá en este currículo práctico interesa mucho un aprendizaje significativo, un aprendizaje activo, un aprendizaje en el que, en el que los estudiantes de manera colaborativa participen en ese proceso de construcción del saber. Complementa pues esa mirada curricular práctica, el currículo crítico, ¿cierto? Donde además de esos elementos que acabo de mencionar del currículo práctico, pues desde una racionalidad crítica, ese currículo crítico impulsa el que los estudiantes tengan una conciencia como sujetos, como ciudadanos, que tengan una conciencia histórica, que miren en esas relaciones sociales, en esas relaciones económicas, en esas relaciones culturales con las que interactúan, qué de ellas les potencia, les permite su potenciación como sujetos y ciudadanos y que no, ¿sí? Entonces eso sí hace muy importante. ¿Por qué? Porque el sujeto, a través de ser consciente de aquello que le impide potenciarse como sujeto y ciudadano, pues le posibilita emanciparse, alcanzar márgenes de libertad, sino una libertad plena, por lo menos márgenes de libertad en las que pueda actuar, en las que pueda interactuar, en las que pueda vivir y convivir en el mundo, ¿cierto? De igual manera podríamos mirar, por ejemplo, en esas teorías curriculares un currículo investigativo, ¿cierto? Donde la pregunta, la indagación, la sospecha, la construcción de conocimiento, la problematización conceptual, el anclaje de los conceptos a problemas socioculturales para entrar de manera participativa a transformar esas realidades socioculturales que se están dando, pues pueden también hacer parte de esas dinámicas curriculares. Era lo que hablábamos un poco acá, ejercitaciones curriculares, ejercitaciones curriculares que inviten a ejercitar lo investigativo, donde existan experiencias investigativas, prácticas investigativas. Donde no solamente se dé la investigación formativa o la investigación propiamente dicha, sino que también se den ejercitaciones investigativas como las que hablábamos hace un momento. O el currículo oculto, ¿cierto? Que es muy importante también mirarlo, todas esas, como lo decía ahora Torres, todos esos valores, creencias, costumbres, principios que de manera soterrada se pueden estar dando paralelamente al despliegue de ese currículo formal y que de manera soterrada, de manera encubierta, pues desde ese currículo oculto, más que generar procesos de subjetivación que empoderen al sujeto, lo que hacen es debilitarlo. Bueno, y finalmente, pues tendríamos otro tipo de teorías curriculares que es importante que también reconozcamos. Por ejemplo, el currículo transdisciplinar y complejo, ¿cierto? Donde desde el paradigma emergente, la realidad
no se mira de una manera segmentada, sino que se mira de una manera sistémica, de una manera integrada, de una manera mucho más holística, donde se invita a que en este currículo transdisciplinar y complejo a que relacionemos diferentes disciplinas, diferentes saberes, y pues desde la complejidad podamos entrar a develar ordenamientos y funcionamientos de esa realidad. O el currículo por competencia, ¿cierto?, que le interesa a la oficialidad, ¿cierto?, donde se hace necesario potenciar no solamente unas capacidades del saber y del ser, para, unas capacidades del saber y el hacer para anclarnos a las dinámicas productivas y económicas, ¿sí? Sino también que si bien ese saber y ese hacer son fundamentales dentro de una sociedad capitalista, pues para pervivir en ella, son vitales para crear pues un bienestar material, se hace necesario también fortalecer esas capacidades en cuanto al ser y al sentir, ¿cierto? Entonces aquí son fundamentales también esos otros dos elementos, ¿cierto? O un currículo inclusivo o nulo, ¿cierto? Bueno, y cierro entonces planteándoles que con esta exposición ya cierro, ¿cierto? Pues que planteándoles que esas relaciones que vimos entre lo pedagógico y lo curricular y la necesidad en ellas de tener una fundamentación conceptual frente a lo que es lo curricular y de igual manera de dotarnos de unas herramientas teóricas frente a lo que en la teoría social existente se mueven como teorías curriculares. Además de eso, pues se hace necesario, a mi modo de ver, que el currículo en la contemporaneidad apuntale una razón sistémica. ¿Y por qué digo que el currículo en la contemporaneidad debe apuntalar una razón sistémica? Porque lo curricular, desafortunadamente, en la modernidad y en la contemporaneidad se ha quedado mucho en apuntalar una razón instrumental, una racionalidad técnica, y ha descuidado la razón comprensiva, la razón crítica, la razón sensible. Entonces, me parece que en el aula, en nuestras dinámicas curriculares, en esas interacciones entre pedagogía y currículo y en esos despliegues curriculares, esa razón sensible, esa razón crítica, esa razón comprensiva deben de estar también presentes en el despliegue curricular, para evitar precisamente que se dé lo que se ha dado en los últimos siglos, y esa escisión del sujeto con la naturaleza y la sociedad, ¿cierto? Donde el sujeto mira la naturaleza solo como una cosa, y su individualismo lo aleja de cualquier sentido comunitario, de cualquier dimensión política, de su potencialidad como ciudadano. Entonces me parece que el trabajar los diferentes tipos de razones, no solamente la razón instrumental o técnica o tecnológica, que es la que ha preponderado, sino también la comprensiva, la crítica y la sensible, permiten el que esta escisión del individuo con la naturaleza y la sociedad se debiliten. De igual manera, en esa dinámica curricular, a mi modo de ver, debemos de
debilitar esa ruptura entre conocimiento y ética, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Es decir, me parece que lo curricular no puede seguir afianzándose solo en un saber para ser, en un saber para ser, y que el individuo con ese saber haga y se inserte al mercado productivo y laboral y se descuide a sí mismo ese individuo, se descuide así, no se ocupe de sí, que ese conocimiento no le ayude a ocuparse de sí, a entenderse así, a sacar tiempo para sí, a hacer de su vida una obra de arte. Entonces me parece que curricularmente esa ruptura tenemos que debilitarla. Y de igual manera debilitar esa ruptura decisión, razón, sensibilidad. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con esa ruptura? Pues, como lo decía hace un momento, eh, estamos en un mundo que le ha dado por, digámoslo así, esa época moderna en donde el racionalismo ha adquirido un papel muy importante, pues le ha dado un papel secundario a la sensibilidad, a esa razón sensible. Y producto de eso, pues se ha instituido es una sensibilidad opaca, fría, ascética, que pues en la que no ha tenido cabida, digámoslo así, el arte, la creación, el orden que nace del gusto y la belleza y de la experiencia estética y el juicio estético, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la falta de apropiación enunciativa por los sujetos de ese contenido estético, ¿cierto? Pues lo debilita, no le permite la tarea de emprender esa capacidad emancipadora del afecto y de emprender procesos de subjetivación que lo acrecenten, que lo potencien, ¿sí? Que le permitan problematizar, construir, crear de manera singular y por lo tanto esculpirse con base en modos de enunciación estéticos. Entonces me parece que en las aulas lo curricular tiene que debilitar esta decisión y trabajar en los diferentes saberes, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias humanas, las ingenierías, esa razón sensible. Esa falta, digámoslo así, de belleza, ese individuo desprovisto pues de esa sensibilidad, de esa belleza, lo que ha generado es que él carezca de una estética de la libertad, ¿cierto? Yo entendería esa estética de la libertad como un ámbito en el que se instaura en relación así otro tipo de verdades con las que el individuo puede dar sentido al mundo, puede dar sentido a su vida, ¿sí? Verdades que le posibiliten el desprendimiento de lo que produce la muerte de lo bello, verdades que le permitan liberarse de las compulsiones civilizadas, verdades que permitan el desplazamiento del adormecimiento que genera la organización social imperante, la irracionalidad de la racionalidad, la sinrazón de la sinrazón. Entonces me parece que los currículos deben de apuntalar también esa estética de la libertad y por último los currículos deberían de debilitar esa decisión ética y estética, ¿cierto? En el sentido pues en que esa separación entre lo ético y lo estético le ha impedido al sujeto cuidar de sí con belleza, con independencia, con capacidad de autogobierno,
con lucidez, de forma vivificante, de forma potente, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, me extendí un poco más, de verdad lo siento. Doctor Osa, quiero agradecerle por su espacio y por esta oportunidad para poder compartir, digamos, pues, la verdad que han sido 45 minutos, doctor, que se nos queda a veces cortos para tantas cosas que nos ha transmitido durante este tiempo y la importancia, digamos, de repensar nuestro currículo y repensarlo, lo más importante, la gestión curricular y la actuación que tiene o que tenemos cada uno de nosotros como docentes, digamos, en una mirada recíproca con nuestros estudiantes. Doctor, quisiera aprovechar unos 10 minuticos pues para hacer una interacción con los docentes, que hay algunos profesores que nos están planteando algunas preguntas. El primero de ellos era el profesor Alberto Sarmiento. Profesores, Feli Joaquín, ¿será que me colaboras y me vas haciendo ahí el pase y la interacción del doctor Osa con los diferentes profesores que plantean algunas inquietudes o algunos aportes sobre el tema específico? Sí, claro que sí, profe Olga Marina. Muy buenos días. Buenos días también para todos, doctor Harley Fabio Osa. Y pues sí, la idea es que le demos paso a algunas inquietudes que tenemos con los profesores en torno a, digamos, a este ejercicio interesante de ver la pedagogía, ver el currículo desde el discurso que usted nos acaba de compartir. Entonces, la idea es que interactuemos, sí, como lo decía la vicerrectora, interactuemos durante unos 10 minutos y le damos la palabra al profesor Alberto Sarmiento, que estaba desde hace rato levantando la mano para transmitir algún tipo de inquietud con respecto a la charla que acabamos de tener. Profesor Alberto. Profesor Arley, gracias, compañeros. Me place sobremanera saludarlo, profesor Félix, y a todos mis compañeros. Persisto en la pregunta que le planteé. Además, bueno, a lo largo de la situación, por fin, alguien diferente a nosotros entrelaza lo estético, lo ético y lo social como un elemento de sensibilidad. Pero la pregunta concreta era, si usted desarrolla las competencias, saber hacer, saber conocer y saber aprender a desarrollar, implica que los resultados de aprendizaje no se deben quedar solo en la instrucción, que es lo que muchos quieren, sino que no se nos puede olvidar la formación y, como usted lo expresó, el maestro, el estudiante, somos sujetos del conocimiento. ¿Cómo podemos visualizar que el resultado de aprendizaje no se queden en el sola práctica, sino que vayan más allá de la práctica, que no es un taller para desarrollar y evaluar, sino un proceso permanente de formación, profesor, con todo respeto y con todas las formas que nos planteó, porque a lo largo del trabajo planteó algo que para los humanistas es de mucho valor, el sentido ético, el sentido estético y la capacidad de la sensibilidad para entender la pedagogía como el elemento de comprensión. Gracias, doctor. Sí, no, tocando este elemento político, pues la Constitución Política de Colombia, a propósito de sus 30 años, nos muestra la posibilidad de una educación para lo múltiple, de una educación para lo diverso, de una educación para lo no uniforme. En ella hay posibilidades. Y en los desarrollos constitucionales de la ley 30 y la ley 115 y otros desarrollos constitucionales, en coherencia con la Carta Magna, tenemos la posibilidad también de, como comunidades educativas, desde la autonomía, propender por apuestas curriculares y pedagógicas vivificantes. En ese sentido, si bien el discurso por competencias es un discurso bien polémico, pues yo pensaría como el profesor Vasco, de que no podemos satanizar el discurso de la educación por competencias.
y mejor leerlo, mejor problematizarlo y mejor buscarle puntos de fuga. Puntos de fuga apuntalados precisamente en una fundamentación pedagógica, curricular, didáctica, y desde las ciencias de la educación potentes, fuertes. Y en ese sentido, yo entonces plantearía que no habría que temerle si somos capaces con creatividad, con posiciones éticas, con posiciones estéticas, con posiciones políticas, ser capaz de relacionarnos con ese discurso de las competencias. Y desde ese punto de vista, ahí lo que yo les planteaba a ustedes se hace vital, unas competencias en las que el saber saber y el saber hacer no sean lo preponderante, sino que siendo fundamentales en una sociedad de la información, en un mundo globalizado, en un sistema capitalista que recién empieza a finales del siglo XVIII, pues en toda esta época moderna, 17, pues si bien ese discurso se ha sentado en el saber y el saber hacer, me parece que en el saber ser y en el saber sentir tenemos dos elementos muy potentes que pueden entrar a mirar de una manera mucho más sistemática y mucho más compleja ese concepto de competencia y de un trabajo curricular por competencias. Bueno, doctor Arley, le agradecemos mucho. Hay también una participación, una inquietud por parte de la profesora Carmen Herrera, que también está acá en el chat, había levantado la mano acerca del contenido. Profesora Carmen, ¿le escuchamos? Carmen Herrera. Sí, buenos días, doctor. Soy del área de ingeniería. Le estamos escuchando muy bajito, profe Carmen, le estamos escuchando el sonido muy bajito. Ok, ya mejoró. Ajá. Bueno, gracias, excelente y sobre todo inspiradora la charla. Tengo una duda que me quedó. Según su vivencia, cuando el currículo marchita potencialidades, esa frase me llegó bastante. Y segunda pregunta, me llamó mucho la atención el tema cuando dice la creación artística de la vida. Coincido plenamente con usted, a ver, le comparto un poquito, lo contextualizo porque digo esto. En el semestre que pasó pude ver grandes esperanzas en alumnos que ya están a puertas de salir a trabajar en ingeniería, alumnos ya casi que de 20, 21 años, algunos con unas ideaciones que me parecieron un poquito preocupantes, depresión, en fin, por la coyuntura. Interpreto también la cercanía de la muerte, el vivir de cerca la muerte de un ser querido. Segundo, casi que puedo decir que más de la mitad, dada la situación económica de la frontera y sumado la pandemia, casi que todos se pusieron a trabajar, desde domiciliarios a, bueno, muchas cosas, lo cual restó tiempo para el estudio. Y hacía yo una encuesta y pues es una cuestión de sobrevivencia y también como de distraer su mente, porque lo que uno interpreta es que tener tanto tiempo, pues los confrontó con ellos mismos y de pronto no supieron manejar un poquito el tema. Yo soy ingeniera, no soy psicóloga. Entonces me parece fundamental el tema de lo que usted dice, la creación artística de la vida. Entonces, usted tiene toda la razón, de pronto nos centramos mucho en el saber hacer y saber, porque sabemos que son muchachos que tienen que salir a mantener sus hogares de pronto, o son muchachos que por primera vez van a ser la primera generación, que van a ser profesionales, esos son nuestros estudiantes. Entonces, el saber sentir empieza a cobrar mucha importancia.
yo lo que quería era como que nos diera, o a mí, me diera una idea de cómo podemos hacer ese trasegar en un área técnica con esta coyuntura que ya vivimos y ya conociendo qué se están sintiendo nuestros muchachos, por lo menos le digo desde mi experiencia. Gracias, muy amable. No, gracias a usted, profesora Carmen. Realmente los despliegues curriculares, las prácticas curriculares que de manera deliberada o no llevamos a cabo en los espacios áulicos pueden entrar a marchitar las potencialidades de los sujetos, son muchas. Por ejemplo, como usted lo planteaba, cuando centramos nuestra interacción con ellos solo en el saber y el hacer. Y nos perdemos de que con ellos afirmemos también nuestras potencialidades humanas, nuestra sensibilidad humana, nuestras dimensiones éticas, políticas y estéticas. Es decir, cuando por ejemplo, un currículo como algunos actores políticos en este país lo quieren, cuando para algunos actores políticos el currículo no debe ser político, ¿cierto? Porque al ser político, según esos actores, se está adoctrinando curricularmente. No, la dimensión educativa tiene que tener un papel político muy preponderante. Entonces, esa dimensión política es consustancial al sujeto ciudadano, porque no solamente somos sujetos, tenemos, como lo decía yo hace un momento, una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad social, y por lo tanto nuestra dimensión ciudadana política tiene que activarse. Solo nos dedicamos a la transmisión de saber, ¿cierto? Cuando hay un micrófono que se activó, no sé de quién, ¿cierto? Enseguida, cuando nos dedicamos solo a la transmisión y no a la problematización, a la indagación, a la deconstrucción, a la socioconstrucción, a la construcción de saber, se marchitan las potencialidades de los sujetos, porque es un sujeto que solo está escuchando, que está pasivo, que al que le estamos acostumbrando solo a que escuche al profesor, cuando necesitamos que él esté creando con otros, creando conmigo, problematizando conmigo, indagando conmigo, construyendo conmigo, bueno, etcétera. Había muchas maneras de evidenciar ese marchitamiento de las potencialidades, ¿cierto? Cuando yo no tengo una sensibilidad hacia las condiciones de mis alumnos y los quiero tratar a todos por igual, cuando no entiendo que hay diferencias. Y respecto a la transición, profesora Carmen, pues lo que yo diría es que si le entendí su pregunta, me parece que se hace clave precisamente el poder afirmar en ellos desde ese saber sentir, y así entendí esa transición a la que usted se refería, pues el que ellos desde una educación sensible, desde una potenciación de su razón sensible, puedan apreciar lo importante que es el saber, puedan tener un amor por el saber, puedan tener una pasión por el saber, puedan disfrutar la importancia de lo que es el saber, la belleza de lo que es el saber, la relevancia que tiene su formación y sus procesos formativos y educativos en sus vidas. Porque si bien pues en nuestro tipo de sociedades, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo,
esa dimensión económica, muchas personas las tienen que resolver simultáneamente a que estudien, pues es también recordarles a ellos la relevancia, la importancia, lo fundamental, lo vital que es para ellos su proceso educativo y su proceso formativo, y la necesidad de que lo degusten con belleza, lo disfruten, lo gocen, tengan ese ethos, ese amor por el conocimiento, por el saber, y que sea un saber que los atraviese, que los escinda, que los deforme, que los reconstruya, que los haga otros como sujetos. Profesor Arley, muchas gracias por esas componentes particulares de respuesta que nos ha dado en este cierre, en esta interacción que tenemos con los participantes. También el profesor Cristian y la profesora Olga María Sierra habían levantado la mano para participar con alguna pregunta. Ya ir dando entonces cierre a la interacción final que tenemos en esta primera etapa del taller de desarrollo profesoral. Profesor Cristian o profesora Luz María. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Pues primero felicitarlo, estoy de acuerdo con usted, la pedagogía impacta de una forma positiva en cuanto al currículo, y pues estoy de acuerdo con el profesor Alberto Sarmiento, creo que es el momento adecuado para hablar sobre la sensibilidad, la ética. Yo soy parte de las ciencias económicas y pues nosotros sabemos que existen muchos, digamos, ¿ya? Ok. Existen muchos mecanismos para que, digamos, poner en fraude para, digamos, conseguir un objetivo que es un beneficio económico. Estoy de acuerdo con usted, es hora de que nosotros empecemos a sensibilizar con los estudiantes y sobre todo en estos momentos con la pandemia. Gracias. Vale, profesor, sí, o sea, es clave en ese proceso de interacción educativo y formativo, reconocer dimensiones que no es que no se hayan trabajado en Occidente, porque Occidente ha ordenado y puesto a funcionar la razón sensible de una manera conveniente, útil, funcional, ¿cierto? Pero precisamente la escuela y el profesorado, a mi modo de ver, deben de rescatar precisamente esa razón sensible y esa razón crítica y esa razón comprensiva para precisamente potenciar los procesos educativos y así favorecer una formación mucho más integral, integrante e integradora. Profesora Olga, y cerramos. Buenos días. No, muchas gracias por despejarme algunas dudas y agregarle mucho conocimiento a lo que estoy tratando de hacer, de retomar. A ver, antes de la virtualidad, yo formo administradores de empresas, o sea, formo gerentes y también gerentes de negocios internacionales. Y venía en el trabajo desde el 2016-14 buscando que los estudiantes trabajaran el teatro como una manera de hacerlos desarrollar esas competencias gerenciales que no solo tienen que tener eso del saber hacer y del saber y el saber hacer, sino de entender ese otro sujeto humano con el cual van a tener que trabajar y lograr resultados en una combinación de lo cultural, lo económico, pero también de la potencialidad de los seres humanos. Y este semestre pasado
me di a la tarea de que también virtualmente pudieran hacer obras de teatro representando las teorías de comportamiento humano. Y lo que usted ha dicho a lo largo de su exposición, pues lo que le quería decir es que le da valor a lo que estoy intentando hacer con una estrategia andragógica, donde estoy buscando más una relación muy horizontal con el estudiante, por lo menos en una parte de la cátedra, porque pues el contenido curricular hay que darlo, pero pasando a que ese estudiante se potencie en sus habilidades, en su creatividad, en lo que él es. Le cuento que al principio pues hay mucho rechazo del estudiante porque creen que deben ser actores de teatro, pero lo que se busca es que precisamente desarrolle toda esa capacidad de gesticulación, de hablar, de escuchar, de participar, de crear con otros, de hacer trabajo colaborativo, de hacer trabajo cooperativo, de encontrar ellos mismos algunos aprendizajes muy significativos y pues quiero decirle que en la mayoría de los 14 grupos que trabajé con obras de teatro, pues la mayoría quedaron muy contentos porque en el proceso se hacía una autoevaluación y coevaluación del proceso entre ellos mismos y mi participación era solo de observación, pues también con una significación investigativa para mí como docente y para aportarle pues al conocimiento también de mi grupo de investigación que está calificado en A y que tenemos que seguir trabajando en eso. Era solo para decirle que gracias, doctor, porque esto de este tema, de este contenido del currículo, más allá de los contenidos, y pegarlo con la práctica pedagógica y con las herramientas que podemos utilizar, pues me da significado de lo que estoy haciendo y seguramente que debo mejorar. Pero solo quería compartirlo. Solo quería compartirlo para todos y pues escuchar su opinión de todas maneras porque usted es más versado en la materia que seguramente yo, que soy administradora y abogada, pero con muchos años de experiencia y de aprendizaje en las aulas y con la inquietud siempre de mirar cómo formar ese individuo con sentido de vida, no solo para él, sino mirar el sentido de vida del otro, la importancia del otro, esa parte de desarrollo estético en todos los sentidos, y cuando hablo de estética es hasta de la manera de hablar, hasta la manera de vestirse, hasta la manera de crear un personaje y de aprenderse un diálogo, de hacer un guión y luego dramatizarlo y de ellos buscar la solución de cómo lo hicieron en su casa y luego hicieron el video para pasarlo por Google Meet, pero otros se atrevieron a salir, que no era una obligación, y consiguieron, por ejemplo, una fábrica de zapatos y allí aplicaron la teoría de los 2 factores de Herbert, muy útil para los administradores. Cuando hablo de administradores o de gerentes, en todas las carreras en algún momento vamos a ser gerentes porque vamos a trabajar con personas. Quisiera darle las gracias por aclararme. Vale, sí, no, de todas maneras, Olga, tú con claridad has mostrado las posibilidades que se pueden llevar a cabo cuando nos proponemos relacionar arte y ciencia, ¿cierto? Ciencia y arte. Lo vital que es esa relación para los estudiantes y los maestros, profesores. ¿Por qué? Pues porque, como lo hemos estado mencionando a lo largo de la conversación, no se trata de que por la escuela pasen sujetos brillantes, sujetos inteligentes, pero desalmados. No, necesitamos sujetos inteligentes, pero con alma, con sensibilidad. Y esta sociedad requiere de ese tipo de sujetos, sujetos que
que, como lo decía la profesora Olga, en su drama tengan la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, reconocer los problemas del otro, reconocer las dificultades del otro, entender al otro. Y obviamente en medio de esos procesos estéticos como el teatro que ella proponía, ganar cantidad y aspectos como los que permite el arte dramático cuando es trabajado como herramienta didáctica en la relación ciencia y arte. Bueno, de todas maneras yo les agradezco mucho de nuevo a la institución y a las directivas académico-administrativas, a ustedes por su escucha, por su valoración, y siento pues los inconvenientes técnicos que se me presentaron al inicio. Cuando inicié pues se cayó la conexión. Afortunadamente logramos pues de nuevo reconectarnos, y muchas gracias para todos y todas, especialmente para la vicerrectora Olga María.